En la República Argentina también en este estudio y por supuesto estamos transmitiendo desde esta radio como lo hacemos todos los sábados y hoy con una figura muy particular, una figura que recién va a comenzar a dialogar, digo va a comenzar a dialogar porque no va a ser la única vez que lo va a hacer. Les cuento, estamos ya en la mesa de trabajo compartiendo con Nicole Doldán Coduti, politóloga. Vamos a hablar sobre educación y democracia, dos temas que tienen mucha connotación, mucha raíz, tienen quizás un elemento que es elemental, fundacional y trascendental en la organización de la República, un elemento que también en algún momento vamos a discutir, república y democracia. ¿Por qué? Porque hay connotaciones que se están dando y que ameritan seguramente un debate con mayor profundidad. Les cuento, vamos a trabajar en esta oportunidad con la licenciada en Ciencias Políticas y Gobierno sobre lo que fue su trabajo de tesis, Derechos Humanos y Democracia, una perspectiva desde la educación como políticas públicas. Buen día, contame un poquito, licenciada, ¿cómo es esto de ser politólogo en la provincia del Chaco, fundamentalmente en la ciudad de Resistencia? Una coordenada un poquito fuera quizás del centro del mundo, pero sí una capital de esta parte del mundo, en un espacio donde muchas veces no le damos importancia a lo que tiene que ver con el plano geopolítico, pero ese es fundamental ya que estamos en un enclave estratégico que más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día al equipo, buen día a la audiencia. Primeramente quiero agradecer por el espacio que le dan a mi voz. Y bueno, tocamos una fibra sensible porque el trabajo del politólogo es complejo. Yo por lo menos me recibí en febrero de este año. Aún no tengo trabajo, pero tiene que ver con una cuestión también de desconocer lo que un politólogo hace y también, bueno, porque uno es joven, también tiene que ver el hecho de ser mujer, son como que factores que por ahí hacen que por ahí los políticos, que son los que asesoramos, como así también empresas o organizaciones de distintos tipos, por ahí no confíen o no entiendan para qué está uno, ¿no? Y bueno, un poco tiene que ver también el trabajo que realicé para mi tesis, el hecho de poder organizar y planificar bien una política pública, por ejemplo, que son cosas en las que por ahí los gobiernos no se asesoran o se asesoran con personas que no están preparadas para ello, digamos. Porque por ahí uno generalmente se asesoran con abogados o con periodistas, que obviamente que no está mal, que también es necesario como poder asesorarse con médicos, por ejemplo, pero los politólogos estamos preparados para llevar adelante un determinado trabajo. Entonces, bueno, todavía es complejo hablar de un trabajo para mí, pero uno hace camino al andar, así que es intentar y bueno, ver qué sale. También tengo que especializarme, así que estoy en proceso. Hay una cuestión, digamos, aquellos que venimos transitando un largo camino y que la formación académica nos ha posibilitado estar acá, que trabajamos como institucionalistas en la comunicación y sabemos de la necesidad que hay de un politólogo, porque también tenemos parte en nuestra formación, tenemos a las ciencias políticas. Sí. Y acá en el Chaco, los que pasamos por comunicación social, sabemos, por ejemplo, de las dotes que ha tenido un gran politólogo que hoy está haciendo columnas en un importante medio de televisión de la provincia del Chaco, que es el licenciado Diego Merlo. Alguien que nunca te da más que un 4, pero bueno, terminás aprendiendo, digamos, sí o sí no hay alternativa y te terminás comiendo libros que no te hubieras imaginado ya muchos años después de haberte recibido. Gracias a Diego Merlo por esas virtudes, ¿no?, como politólogo, y por eso era nuestra preocupación de tener una politóloga en la mesa de trabajo para empezar a desandar cuestiones que tienen que ver con otra perspectiva, no solo del conocimiento, de la actitud del trabajo, aquellos que venimos haciendo hace muchos años un trabajo en términos de
en términos legislativos, asesorando, pero no en el aspecto politológico, sino en el aspecto comunicación que tiene que ver con otra perspectiva. Hoy el conocimiento ha abierto un montón de perspectivas en las ciencias sociales, es decir, nosotros tenemos que también propiciar desde estos espacios para qué sirven cada una de las virtudes que ofrece el conocimiento y ofrece la academia. Por otro lado, también somos fuertes críticos, de la degradación política que hay fundamentalmente desde los 90 para esta parte, donde el político ya pierde la virtud de ser un elemento creativo para pasar a ser un elemento muchas veces disuasivo de situaciones que solamente las administra porque no va más allá de su capacidad de la administración, o las tesituras o los planteos ideológicos, y también en ese sentido las nuevas tendencias ideológicas que nos van marcando en determinados aspectos, no solo territoriales, sino geográficos también en todo el mundo. Así que vamos a ir de lleno a un trabajo que a nosotros sí nos interesa, que es tu trabajo de tesis, ya que todo tiene siempre un principio en una charla. Contame un poquito cómo fue toda la tesitura como para armar un proyecto de tesis, ya que sabemos que esto pueden llevar meses, realmente es todo un trabajo de investigación. Sí. No es una cuestión fácil, no se es politólogo, digamos, porque por obra del azar o porque ha habido un milagro, sino es el trabajo del esfuerzo intelectual que uno va haciendo, y son muchas horas, muchas veces frente a la pantalla para lograr obtener el cometido de que una tesis sea aprobada, que es lo más complicado que tiene un profesional. Sí, bueno, en este caso no conté con tanto tiempo, por eso el estudio fue realizado en escuelas secundarias de mi localidad, Puerto Tirol. Entonces sí me llevó como 3 meses puro trabajo, sentarme, 3 meses el hecho de sentarme y empezar a escribir, a analizar. La tenemos como una materia, que es seminario de investigación, con la profe Zurlo, que es una genia que me acompañó. Es una grosa y tremenda ser humano también, además de gran profesional. Obviamente fue complejo, pero lo disfruté muchísimo porque además estoy trabajando en lo que me encanta, que es la educación. Y que bueno, esta tesis surge por ahí primero de palpar la realidad y ver que en materia educativa estamos para atrás. Y también por las pruebas y análisis que se vienen dando, que arrojan también números negativos, o no los mejores, los deseados, digamos, para nuestra sociedad. Entonces comencé a preguntarme, bueno, ¿qué políticas públicas tenemos para construir democracia, efectivamente? Y así fue iniciando mi trabajo. Trabajé con las escuelas, la Escuela Educativa Secundaria 17, la Felipe Varela, que fue allí donde cursé mis estudios secundarios, y con la técnica, que son escuelas que tienen centros de estudiantes constituidos, que es algo muy importante para la democracia, tanto interna como externa también ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces fui buscando qué políticas públicas, educativas, democráticas hay, y bueno, fue bastante interesante lo que pude hallar, ¿no? Que para adelantar info, no hay políticas públicas democráticas, no hay políticas que traten directamente la construcción democrática y los derechos humanos. Bien, vamos ingresando a tu tema específico, pero también en la voz crítica de lo que normalmente solemos plantear en estos ámbitos. Estás hablando con alguien que viene de los centros de estudiantes y del anillo de la construcción de la democracia en los 80, y por supuesto la importancia que tienen los centros de estudiantes en toda la dinámica y la participación democrática y en la construcción de valores democráticos, como así también en la creatividad permanente por hallar soluciones en espacios educativos que muchas veces, por diversas razones, no solo de operatividad en el andamiaje de la institución, sino también en la currícula y otras aristas que tienen que ver con el funcionamiento de estas instituciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Ahora sí vamos de lleno, porque hay una necesidad nuevamente en este escenario de degradación política, por lo menos en estas coordenadas del mundo, donde decimos, bueno, Argentina hoy debiera ser una de las grandes potencias que debe definir el mapa del mundo. Sin embargo, es un ámbito periférico que está
en un lugar en el que nadie conoce y donde creemos que permanentemente somos los mejores, pero realmente es lamentable el estado que está y es lamentable el estado que el político, fundamentalmente en la nación, plantea las soluciones que generalmente son soluciones de vieja data, pero que no reactivan la virtud y la esencia de la democracia, algo que costó mucho en estos 40 años que transitamos, y por eso creímos que era sumamente importante. ¿Cómo lo ve una politóloga, una persona, una ciudadana que está incursionando ya en estos términos, digo en términos de profesión, y con una lectura quizás un poco diferente a la que un ciudadano común pueda tener o la que podamos tener algunos profesionales de otros ámbitos que tenemos una perspectiva quizás diferente, y bienvenido sea, porque eso enriquece el debate? Y con lo que tiene que ver la educación, que yo creo que es la base del todo, personalmente preocupa que estemos cuestionando su papel, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso es algo que se pudo ver en los últimos tiempos. Y por ahí no quiero entrar en discordia con las personas que piensan distinto, pero por ahí... Está bueno que entres en discordia. La sí. idea acá es entrar en discordia justamente para que expresen la tuya. Independientemente de que acá, mira, hace poco, ¿cuándo fue, Griselda? En la mesa pasada, ¿no? Que estuvimos con los gremios universitarios. En la mesa, el sábado. Bueno, había una colega a la que yo estimo mucho, por supuesto, venimos de grandes luchas, fuimos históricamente opositores desde los centros de estudiantes, desde las conformaciones de las asambleas, en términos fuertemente ideológicos. Sin embargo, le dimos el espacio como para que pueda alargar lo mejor que tiene, y justamente en el trabajo de ese disenso de donde podemos quizás encontrar las mejores construcciones, porque es la virtud que tiene la democracia. Sin disenso no hay democracia. Exactamente. Bien, bueno, avanti. Parte del trabajo trata de eso, ¿no? De que es necesaria la democracia porque es un sistema heterogéneo, tan plural, y por eso resulta fundamental el consenso y el debate. Uh-huh. Y a esto voy con que hay que entender lo que el otro piensa, escucharlo para poder debatir, justamente porque ahora con la degradación increíble de la palabra que estamos viviendo, uh-huh, entramos no en debate, sino directamente en ataques, y eso es por ahí contra lo que hay que... Dijiste dos palabras que creo que define una situación y define una realidad. Y en esas dos palabras me voy a situar. Explícame, ¿cómo las ves ahora a una democracia donde hay, por un lado, debería, atento al verbo, siempre subrayo el verbo, porque el potencial está diciendo una expresión de deseo más que una realidad, pero por otro lado también hay una definición, y quienes venimos de el concepto de democracia plural y creemos profundamente o tenemos la convicción en la democracia plural, creemos que el otro es un igual en la diferencia. En la diferencia, digo, de pensamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo lo percibís vos en esta realidad a esos dos conceptos que vos mismas elaboraste? El concepto de democracia. La democracia, que es lo que planteaba Alfonsín, que es uno de los autores que utilicé para mi tesis, la democracia no es perfecta. Uh-huh. Y también me sumo a otras palabras de otra de las autoras. No podemos pensar que por tener una democracia todos nuestros problemas se van a resolver mágicamente. Es, en efecto, con la democracia se come, se cura y se educa, pero no podemos estar contentos, decía Alfonsín, con la democracia que tenemos, hay que mejorarlas. Y esto, por supuesto, personalmente creo que se inicia desde la educación, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una construcción de la cual todos los ciudadanos tenemos que formar parte. Y hoy, más que nunca, creo que hay que empezar a prestarle atención a ciertos hechos, no descuidar lo que a los argentinos nos costó tanto construir. Por ahí, para mi generación, las generaciones más nuevas, se nos hace normal poder venir a un lugar y expresar nuestra opinión, pero esto no fue siempre así. ¿Imaginaste alguna vez que ibas a estar hablando de tu tesis en un programa de radio? Siempre, desde que empecé a escribirla, dije ojalá Uh-huh. que lo pueda hacer y que sirva, porque esto es no solamente para los gobiernos, que me encantaría que llegue Uh-huh. algún gobierno local a cualquiera de los niveles político-administrativos,
del gobierno, porque es necesario que escuchen sobre todo las voces de los jóvenes y de los docentes, pero también es para la ciudadanía, ¿no? Justamente el modelo moderno de democracia participativa hace foco en la participación de la ciudadanía, que es lo que hace falta construir, ¿no? Que eso también es lo que venimos haciendo con Licia, que seguro está escuchando y le mando un abrazo, construir democracia, y eso se tiene que hacer desde antes de los 5 años, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estamos encarando con este proyecto. Porque hoy vemos que hay muchos valores perdidos, o que hay una juventud, una ciudadanía que no está recibiendo las herramientas adecuadas para poder desarrollarse como sujetos autónomos. De allí, digamos, surge la preocupación y este trabajo que espero sinceramente que les llegue. Por eso agradezco estos espacios que son absolutamente importantes, más como para personas jóvenes como yo, que recién estamos incursionando y queremos y tenemos mucho para aportar en este sentido. Para nosotros es fundamental, los que conocemos lo que es la ciencia política desde adentro, la que hemos padecido y los que hemos aprendido a través de ella a hacer una lectura distinta o a percibir distinta, no solo la voz del conocimiento, de la abstracción o del concepto, sino también de la realidad, nos lleva hoy a, de alguna manera, visualizar esto desde el punto de vista de alguien que justamente para eso dedicó muchas horas de su vida para llegar a no solo a una tesis, sino a adquirir el conocimiento. Por un lado, hablabas de democracia participativa, me quedaste por ahí parada en un punto que me parece interesante, y quizás la República Democrática de Alfonsín quizás es uno de los materiales bibliográficos más trascendentes para estos últimos tiempos, fundamentalmente porque nos da las bases de lo que es la reforma del 94, y aquellos que militamos lo que es el parlamentarismo como nivel ideológico, no como nivel institucional, como el mundo cree, porque hay dos perspectivas y dos dimensiones también en ver el parlamentarismo, y trabajamos en el Parlamento del Chaco y lo tenemos como tal, no como una simple burbuja donde las nuevas, lo que nosotros llamamos las nuevas cortes del rey, porque realmente se maneja como la nobleza se manejaba antes de la caída de la Bastilla, y muchas veces nos preguntamos, hace poco fue el aniversario de la Revolución Francesa, sí, y algunos teníamos la osadía, pero no cuestionando a la Revolución Francesa, sino haciéndonos un autocuestionamiento a partir del significado que tiene la Revolución Francesa, de decir, ¿cayó la Bastilla? ¿Qué piensa una politóloga? ¿Cayó la Bastilla realmente? Desde la perspectiva, lógicamente, de la organización institucional en la Argentina, de todas las organizaciones políticas que de alguna manera determinan lo que es el Estado-Nación hoy y su funcionamiento. No tengo una opinión tan formada. Creo que es más complejo, digamos, pero sí es una cuestión para prestarle mucha atención, por supuesto. Bien, otra vez volvemos al ruedo de tu trabajo específicamente. Por ahí te vamos a sacar un poquito del ruedo para ir viendo qué pensás, porque nos interesa también hablar de democracia desde una perspectiva quizás un poquito más amplia de lo que planteas acá, lo cual no quiere decir que tu trabajo esté acotado, sino que por el contrario, estamos tratando de entrar en contexto nada más. La educación es un elemento indispensable en la construcción democrática, eso dice en negrita parte del trabajo que planteaste en tu tesis. Decime, ¿cómo lo percibís hoy? ¿Cuál era, perdón, la...? Te vuelvo a subrayar. Sí. Es lo que vos escribiste en la educación en el punto 1.2. Claro. ¿Por qué la educación es un elemento indispensable en la construcción democrática? Son elementos que se van alimentando, digamos, lo que es el concepto de ciudadanía, educación, democracia. La democracia es un sistema de valores, es justamente cultura por eso, y entonces la educación es la herramienta mediante la cual se va a ir reproduciendo esta cultura. Justamente a medida que la sociedad va avanzando y cambiando, se va renovando la misión de la educación, ¿no? Como transmisora de valores de conocimiento de generación en generación. Es como un círculo que se hace entre estos conceptos,
y se van ayudando entre sí. Sin democracia no podemos preocuparnos por los derechos humanos y tener un sistema educativo tal cual lo tenemos, y sin la educación tampoco nos podemos asegurar una democracia. Por eso les digo que son conceptos que se van ayudando y alimentando entre sí, y no se puede pensar la democracia sin la enseñanza, por supuesto. Más de uno de los invitados que llega a esta mesa de trabajo se preguntará, y bueno, vale bien explicar de paso que estamos hablando de las ciencias políticas, del trabajo que nos están presentando en esta mesa, que bien vale en estos días que ciertos conceptos están muy degradados, muy devaluados y ameritan de alguna manera a reivindicarlos por el significado intrínseco y extrínseco que tienen para toda la sociedad, y por eso es que nos sentamos a charlar un poquito sobre esta tesis que tiene mucho para decir evidentemente, y generalmente nosotros acá hacemos trabajos de video y hacemos trabajos de fotografía, después se los enviamos a cada uno de los invitados, así que pido disculpas a cada uno de los invitados si por ahí cree que nosotros por alguna razón expuria estamos tomando imágenes. No, por el contrario, estamos transmitiendo permanentemente en las redes todo lo que se va recabando acá y lo volvemos a reforzar a lo largo de la semana, así es que es un material que lamentablemente tenemos que plantearnos. Hay mucha gente con poblana en el vivo. Sí, bueno, se nota la influencia de nuestra productora ejecutiva y por ahí tiene tendencias muy marcadas que, bueno, nos excede, pero bueno, algunos Víctor mandan... Castillo manda saludos. Víctor, le mando un abrazo. Bien. Les comento, estamos transitando por Resistencia, Hora Cero, principio y final de todas las ideas, donde la cultura y la política son dos elementos elementales, por lo menos para nosotros, para ir transmitiéndole a usted que está del otro lado. Grancianos por naturaleza, eso decía nuestro amigo Globito Ayala. Hoy no está con nosotros, pero está trabajando fuertemente en uno de los festivales de jazz más importantes que se está haciendo en la ciudad de Resistencia, y hay que subrayar. Entre tanto, les cuento que seguimos dialogando con Nicole acerca de lo que es las políticas públicas educativas, que por supuesto son muy importantes. Algunas introducciones ya nos hacía, y de más está decir en que vamos subrayando algunos aspectos que para algunos serán elementos de cátedra y para otros de allá del colegio secundario. Lo cierto es que en esta conjunción de elementos que hacen a la formación del ciudadano es importante hablar de estos temas, aunque parezca por ahí que son muy abstractos y poco importantes. Son fundamentales, por un lado para el ciudadano, pero por otro lado, y ahí sí vamos a puntualizar lo que nuestra amiga estaba explicando al micrófono, al político. El político también es un elemento, el político, la política y lo político, tres conceptos que parecen lo mismo pero no son. Son tres dimensiones que conforman un mismo cuadro. Ahora, vamos a una de las dos caras de Janus como para definir, digamos, el político hoy. ¿Tendría que tener a un politólogo como asesor o como se maneja está perfecto? ¿Qué opina una politóloga o cuál es su perspectiva de esa realidad? ¿Cómo lo ve hoy? Por supuesto que tienen que tener un politólogo dentro de sus asesores. Los gabinetes, los gobiernos, los partidos políticos, aunque estos por ahí no cuentan con los mismos recursos, tienen que tener un grupo de expertos. Generalmente dentro de los grupos en los gobiernos hay politólogos, abogados, dependiendo de la política pública que uno está por planificar o quiere implementar. Puede tener la visión de gente que sepa sobre tránsito, gente que sepa sobre medicina, gente que sepa sobre las más diversas materias, pero es necesario que sepa. ¿Qué es lo que hace un politólogo? Por ahí, bueno, estamos justamente preparados para poder planificar la política pública, trabajar con la gente, saber sobre comunicación política, que es algo no solamente campaña. No, claro, por supuesto. Por eso trabajamos en lo que son los gobiernos, que pueden ser para políticas públicas, para campañas, de partidos políticos, pero también trabajamos en organizaciones, en empresas o ONGs, digamos,
porque realizamos diversas tareas. Y yo veo personalmente que hay muchos errores a la hora de comunicar, ¿no es cierto?, lo que son las políticas públicas, por ejemplo. Porque por ahí agarran las redes sociales, que hay que entender la lógica de las redes sociales, y lo publican como si fuese un diario, y no hay una interacción tampoco con la ciudadanía, que como explico acá en el trabajo, es fundamental para cualquier política pública, porque estamos trabajando con gente y tenemos que saber cuáles son los problemas, las dolencias y las necesidades a resolver. Si no sabemos eso, digamos, estaríamos empezando mal con cualquier política pública que queramos llevar adelante. Hago una pregunta, ya que lo que estás largando a la mesa de trabajo me parece elemental. ¿Sí? Está levantando la mano. Sí, tengo un mensaje. Sí, dice Víctor Castillo: ¿cada cuánto es normal que se dé un cisne negro en la política, como es el caso de Milei? Y si se puede vivir sin Estado como lo quiere el gobierno nacional. No, porque para responder a la primera pregunta, desconozco, la verdad no creo que haya un tiempo en el cual aparecen. Sí se pueden dar situaciones, creo yo, de estabilidad o de una dirigencia política que no sabe atender las necesidades de la gente, que no sabe responder a sus demandas. Entonces surgen, porque Milei no es el primer caso, digamos, de su tipo en aparecer, ¿no?, en las sociedades. Tenemos Trump, por ejemplo, que Milei es un fiel seguidor de Trump, que vienen y empiezan a poner muchas preguntas dentro de lo que es la dirigencia política. Hoy tenemos partidos políticos, tenemos la oposición, que todavía no saben cómo tratar el fenómeno de Milei. Ahí tocaste un tema que es medular en este tiempo. Leyendo a Chomsky, leyendo a Ramonet y las tendencias de los neofascismos en el mundo, y esto ya viene por lo menos hace una década, no es de ahora. Le Monde Diplomatique decía en algún momento que era importante tratarlo esto en profundidad, entonces elementos de la comunicación social del nivel de Ramonet, que lógicamente es un elemento para tener en cuenta, y Chomsky en la lingüística, ya nos daban esta pauta. Pero te dejo la pregunta en el aire: ¿cómo lo percibe un politólogo hoy como para afrontar estos fenómenos en la política, estos neofascismos en la política, mientras la productora ya nos está pidiendo una pausa y después vamos a la respuesta? Perdón, no podía cerrar porque nosotros no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Lamentablemente somos varones, nosotros hacemos unas cosas. ¿Cuál sería la pregunta? Yo he trabajado toda la vida con mujeres, por eso te pregunté. Iba a dejar hasta las 10, pero tiene la pauta de la radio, hay que sacarla sí o sí en tiempo. Así que... Mira, te voy adelantando a ver si te sirve. Sentite bien, acá te encendemos. ¿Cuándo me avisan?